Y si no, voy a tener que escoger. Profe, nosotros ya ya designamos quién va primero, segundo, tercero entre nosotros, así que... buenísimo. Sí que ya tenemos listo eso, ya está listo ya. Ya, entonces, adelante, no sé cómo lo designaron. Primero va Sebastián. Ya. Hola, profe, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Comparto nomás? Sí. Yo ya estoy grabando la sesión, entiendo. Sí. ¿Se ve, no es cierto? No, lo veo a usted. ¿No se ve la pantalla? Ahora sí se ve. Ahora sí. Ah, ya, ahí está. Ahora sí. Ya. Bueno, al nombre del trabajo de investigación le quise poner el Chile del futuro. Y a lo largo de la presentación, obviamente, vamos a ir desarrollando la idea. En cuanto al proceso constituyente del año 2020. La pregunta fue qué opinaba del proceso constituyente actual y qué concepto del análisis podría integrar. Ya, esto yo lo llevé a lo que es el Estado subsidiario y el Estado, por otro lado, benefactor. ¿Ya? Primero, dar una pequeña introducción en cuanto al Estado subsidiario. Por un lado, nos dice que esto es un sistema neoliberal contenido en la Constitución. Algunos lo encuentran más específicamente en el artículo 21, artículo 19, número 21 en la Carta Fundamental, en la que se establece un papel de mero coadyuvante del Estado a los particulares. Esto consecuencia de haberse elevado a categoría de derecho fundamental la libertad de empresa. Y además se han presentado un sinfín de problemas en la sociedad chilena debido a esta consecuencia. Aunque por otro lado, la mayoría de la doctrina dice que también, de modo general, que este se desprende de la lectura del inciso primero, o sea, del inciso tercero del artículo primero de dicha Carta Fundamental. Pero lo que me interesa es la conclusión de todo este análisis en cuanto a las normas y los artículos 19 y el artículo primero, que nos dice que en conclusión el modelo constitucional chileno sitúa al Estado en un lugar secundario, en lo referente a su intervención en la actividad económica, en consecuencia generando una verdadera privatización de la sociedad que impide establecer en la sociedad chilena una redistribución, solidaridad y, en definitiva, un piso mínimo común que garantice una vida digna para todos los chilenos. Esta privatización de lo social se extendería a todos los ámbitos, incluido la educación, la salud y el sistema previsional. Ya, por otro lado, no desconozco que quizá en algún momento fue beneficioso el modelo de Estado subsidiario, que propondera al mercado por sobre el Estado, dado que Chile, cuando se implantó esta política, llevaba una supuesta crisis económica. Pero hoy me parece más necesario aún un cambio para responder a las necesidades que hoy en día, año 2020, tiene la gente. Independientemente de la opinión política respecto del actual proceso, esto es a favor de una nueva constitución o no, no podemos desconocer que es un hecho histórico, en el que se nos da la posibilidad de influir de manera sustancial en los principios políticos que regirán posteriormente el país. En razón de esto, es determinante que seamos responsables y participemos y aportemos con nuestra opinión al respecto, la que podría ser integrada, o sea, posiblemente dentro de las posteriores normas constitucionales, pensando claro que los próximos constituyentes desarrollarán una labor social y no en favor de sus propios intereses que a lo largo de la historia chilena se han visto en reiteradas ocasiones, donde han figurado figuras políticas de importancia dentro de la estructura del país y en la que se prioriza su interés económico. Y a esto se ve más desarrollada la siguiente pregunta. Y exactamente es por esta última reflexión que destaco que, dado que en Chile se organiza bajo los principios de un Estado subsidiario en el que se ejecutan políticas públicas orientadas al funcionamiento del mercado y a la actividad empresarial, que sirviendo la necesidad e interés del empresario, que la mayoría de los casos se encuentran personas que detentan cargos públicos. Algo importante que debemos tener en cuenta de este modelo es que sin importar que se entreguen y se desnacionalicen los bienes públicos, las riquezas naturales y los recursos energéticos del país al mercado, primero están los intereses y negocios de los políticos del momento. Lo que llamamos Estado subsidiario presenta dos sistemas, tanto de salud como de educación. Un sistema público con recursos limitados para la clase social más desfavorecida y un sistema privado para la clase más acomodada. Esto es totalmente discutible, ya que hay algunas personas que dicen que la educación pública es súper buena y por otro lado tenemos el ejemplo de la educación privada es súper buena, pero no tenemos tampoco el ejemplo de una persona que haya estudiado, por ejemplo, en el Liceo Politécnico y también haya estudiado en el Colegio Lirima.
¿Ya? Entonces estas son meras especulaciones. En cuanto a la educación, bueno, ya lo dije, este sistema además se caracteriza por la dedicación a entregar bonos y subsidios a los sectores sociales más pobres para tratar de suplir la pobreza y la marginalidad ocasionada del mercado, lo que llamamos los simples parches. Pero el problema de esto es que nos ataca el problema de raíz. Pensando en que efectivamente nos encontramos bajo este modelo de Estado, es que propongo que sería un concepto de análisis económico del derecho viable aplicar a la nueva Constitución los principios de un estado de bienestar, dado que este último presenta opciones ventajosas que darían respuesta a las necesidades que han reclamado por tanto tiempo la población chilena. Cabe destacar que desde el año 1973 y posteriores, y la consecuente Constitución actual de 1980, se venía implantando en Chile políticas orientadas a este modelo de Estado, lo que cambió con este acontecimiento a un Estado subsidiario, o sea, el golpe militar, capturando esta visión neoliberal, donde la intervención estatal es mínima frente a la del mercado. El Estado benefactor, o también llamado Estado de bienestar, se podría decir que es lo contrario al Estado de subsidiario, cambiando de un sistema de seguridad social solo para algunos a un amplio sistema de seguridad social para todos los ciudadanos. Este es un sistema basado en un contrato social tácito que garantiza la seguridad social, preocupándose de los derechos sociales. Permiso, creo que se me pegó el- ahí sí. Estado benefactor. Se me había pegado. El Estado benefactor, preocupándose de los derechos sociales, esto es las pensiones, la salud, el empleo y la vivienda, como también servicios sociales como el derecho a la educación, la cultura y otros, orientado al conjunto de ciudadanos. Ya estos son los pilares fundamentales en que se enfoca el Estado benefactor, orientado a un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza para toda la población, procurando un desarrollo económico equilibrado socialmente, así como por ejemplo el pleno empleo. Pero por otro lado también no podemos decir que el estado de bienestar es totalmente ineficiente, como tampoco podemos decir que el estado benefactor es totalmente lo contrario, o sea, eficiente al 100%. Algunas deficiencias que nos presenta el estado benefactor es que no logra una satisfacción absoluta cuando los recursos que llegan a la población tienen tantos filtros. El estado de bienestar requiere de alta recaudación de impuestos. La calificación del logro de los objetivos no son muy objetivas a las condiciones reales y por ser tan amplia la población atendida es difícil localizar a las personas que realmente lo necesitan. Y volvemos a este círculo, que en verdad los más beneficiosos son los que juegan un papel de hombre egoísta, que veremos a la siguiente pregunta. Ya. ¿Por qué sería necesario cambiar o bien mantener el orden constitucional? Ya, me parece necesario un cambio sustancial en las políticas constitucionales, que como sabedores de derecho son las normas que guían el surgimiento, aplicación, incluso intervención de otras leyes. Por lo que en el contexto nacional e histórico que vivimos desde el estallido social del 18 de octubre del 2019, pudimos dar cuenta de la necesidad de este cambio y la mejor forma de hacerlo sería a través de la base de todo sistema, o sea, la propia Constitución. Pero por otro lado, no podemos desconocer que a pesar de la presencia, ay, perdón, a pesar de la presencia en el sistema jurídico de normativa ineficiente, también existen otras como que son totalmente lo contrario, esto es eficientes, aunque muchas veces beneficiando solo algunos. Precisamente esto último fue lo que durante muchos años generó el descontento social y que culminó en el quiebre histórico, dado que a lo largo de la historia de nuestro país, aunque pareciese ser que con excepciones en algunos casos, ha primado los intereses económicos de los que dirigen al país por sobre los demás, como ya se habló anteriormente, legislando en pos de maximizar su propio beneficio, esto es, sus empresas o utilidades, para que más tarde esas mismas decisiones importen ganancias de su patrimonio, haciéndolo todo mediante la información que manejan, de forma adecuada y egoísta, incidiendo en la economía del país, aunque dicen los autores que la mayoría de las veces de manera positiva. O sea, como lo vimos en clase, este hombre egoísta no solo es egoísta, importa beneficios para sí, sino que como consecuencia también importaría beneficios a la sociedad. Esto se conoce como hombre egoísta, como el que vimos en clase, concepto presentado por Adam Smith. Hay una frase que presenta Edwin Wynne que dice que atribuye este hombre egoísta generalmente al empresario más que a un consumidor. Consiste básicamente en que las personas toman decisiones racionales para maximizar su beneficio. Como ya dije, esta traería beneficio a la sociedad. Un ejemplo de esto es la prisión preventiva que pudimos ver hace poco en una noticia de 3 concejales de Iquique formalizados por cohecho en caso por irregularidades en licitación y luminarias.
voy a ir a la conclusión, que es con una frase. Nos dice, si nosotros cambiamos el medio, cambiamos los hombres, con lo cual tenemos la posibilidad de cambiar o de hacer transformaciones y reformas sociales de un modo racional. La culpa de las imperfecciones de la sociedad y de los hombres pueden atribuirse al medio ambiente, el cual puede ser transformado para eliminar las deficiencias detectadas. Y bueno, y con eso termino. Y por conclusión, sería necesario cambiar la Constitución y además agregar estos conceptos que propongo. Eso sería. Felicitaciones, Sebastián. Muy buena presentación, me parece muy adecuada. Más allá de que coincido con muchas cosas de las que dice, sí me gustaría que me dijera cuáles son los principios o garantías de análisis económico que ocupa. Yo sé que lo dijo, pero quiero que lo reitere y que me indique bien cómo usted lo aplicaría en una nueva constitución. Y después me da la impresión que viene Karina. Primero hablé del Estado benefactor, dado que en Chile, Sí. obviamente, como ya sabemos, estamos bajo un Estado subsidiario que importa demasiado al mercado y poca la intervención del Estado. Por lo tanto, los principios que presenta en este momento el Estado benefactor son bastante viables porque la gente, bueno, si escuchamos a la sociedad en este momento en Chile, está reclamando efectivamente eso, o sea, la repartición de bienes públicos equitativamente, la salud, trabajo para todos y vivienda, además, el derecho a la vivienda y no el derecho a optar a vivienda. Entonces, primero, me pareció muy interesante integrar eso, el Estado benefactor, por sobre el estado de bienestar. ¿Ya? Eh, y además, en el segundo concepto, como hicimos una repartición y me tocó el hombre egoísta, lo razoné del punto de vista de los políticos que hoy en día, y muchos nos hemos dado cuenta de que no cumplen una labor social, sino que es un pensamiento totalmente egoísta, pensando en que si él es diputado, puede inferir en las decisiones o leyes que puedan salir posteriormente, y eso lo va a beneficiar también en un futuro próximo en cuanto a sus negocios personales. Entonces, en todo momento, el político no solo piensa en la sociedad, sino que también piensa en su beneficio. Y este sería el segundo concepto bueno, más que todo razoné sobre ese concepto. Y quitar ese hombre egoísta y sería atribuible a la primera pregunta, que cambiando el medio, o sea, la constitución y sus principios, podríamos cambiar al hombre. Y eso, profe. Ya, muy bien, muy bien. En el caso de lo último que usted propone, yo creo que quizás sería generando nuevos requisitos para quienes puedan acceder a cargos públicos y a cargos de políticos, diputados, senadores, etcétera. Exigir más cosas de las que pedimos y quizá dar menos recompensas económicas. Y crear una ley de lobby Claro, y una regulación también en cuanto a su actividad. a su actividad constante y que tengan que dar informes a la comunidad de lo que hacen. Yo creo que con eso nosotros mejoraríamos mucho y quizá eliminaríamos esa figura del hombre o persona egoísta. Muy bien, Sebastián. Ya, Ahora eso. me da la impresión que viene Karina. Parece que está con el audio apagado. No se preocupe porque yo por mientras estoy viendo su rúbrica. Puede que sea que tiene que en las opciones de Teams darle acceso al micrófono, porque eso me ha sucedido a mí. Creo que es configuración del dispositivo. Profe, dice la Karina que va a entrar de nuevo. ¿Va a entrar de nuevo? Ya, entonces la espero. Yo por mientras voy a ir a buscar agua. Voy a apagar la cámara, pero sigo aquí, lo sigo escuchando porque sigo con el audio activado, para que sepan. Ya, profe.
La sigo sin escuchar. ¿Será lo que le digo de los dispositivos? También se podría conectar por Teams a través del celular, expone a través del celular y un compañero le va mostrando el PPT. Podría ser que sea presente la diapo por aquí y nos llame alguno de nosotros. Por último, acercamos el celular al micrófono de alguno de los compañeros. Sí, claro, pero siempre que no gaste mucho ella quizás llamando. Nos decía por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, podría ser. No, pero no sé si ya nos está escuchando. Para que Sí, por último ustedes le digan. Sí escucha. sí, lo que... Pide que otra persona presente. Tiare, ¿puedes tú? ¿O vos Sí, yo primero? ahora voy yo. Ya. Ya, pero entonces denme a mí tiempo para buscar la rúbrica de Tiare. En la Tiare. Usted por mientras vea si le funciona el audio, suba el PPT, todas esas cosas. Sí, voy a compartir pantalla por mientras, profe. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Ya. Le veo también la imagen abajo. Ahora sí lo veo. Ya. ¿Se ve el video, cierto? Sí, se ve el rol del análisis económico del derecho en el proceso de una nueva constitución. Ya, profe. Usted me avisa para yo comenzar. Tiare, Deme 2 segundos. Dime. agranda el video para que se vea en pantalla completa. Ay, ¿cómo le agrando? Abajo, ahí. Ahí sí. Ahí está. Ya, Tiare. Yo ahora estoy lista para escuchar. Ya, profe, buenas tardes. Primero que nada, a los compañeros igual. Yo les voy a exponer sobre el rol del análisis económico del derecho en el proceso de una nueva constitución. Antes de dar paso al análisis de los conceptos estudiados, voy a hablar sobre la reflexión personal sobre el proceso constituyente. Como bien nosotros sabemos, el 18 de octubre dio el comienzo de una serie de marchas masivas por el descontento social. Y ante la presión de este descontento social, obtuvo como resultado que las autoridades lograran ceder para poder realizar un procedimiento para establecer nuestra nueva constitución. A mi opinión personal, creo que necesitamos una carta fundamental que nos represente a todos, que exista una mayor participación de la ciudadanía, ya que si bien nuestra constitución actual se regula de buena manera ciertos derechos, hay otros que los desprotegen. Y estos derechos que son desprotegidos son fundamentales para nuestra sociedad. Y es por ello que estoy a favor de una mayor protección a los derechos sociales, ya que estos a lo largo del tiempo se han visto transgredidos de distintas maneras en nuestra realidad. Ahora, respecto a que si ya sea que se establezca un nuevo régimen económico o se mantenga el actual sistema económico, me gustaría que se establezca una mayor participación del Estado, ya que como todos sabemos, el rol del Estado en esta constitución actual es un rol subsidiario de mero observador, y las veces que él ha intentado de accionar contra este ente privado, se ha visto impedido por una serie de obstáculos. Por lo que yo personalmente estoy a favor de redactar una nueva carta fundamental. En cuanto a los conceptos que me tocó analizar, elegí en primer lugar el teorema de Coase, del autor Ronald Coase. Él plantea dos formulaciones. La primera señala que si los costos de transacción son iguales a cero, no importa la solución legal adoptada porque se llegaría a la más eficiente. Respecto a la segunda formulación, señala que si los costos de transacción son mayores a cero, sí importará la solución legal para llegar a una solución eficiente. Y respecto a esta segunda formulación, es lo que más se presenta en nuestra realidad, por lo que es de mucha importancia de que los derechos iniciales, como lo señala él, se encuentren bien establecidos y regulados. Lo que muchas veces no sucede en gobiernos, en términos general, ya que estos derechos están
desnivelado, por así decirlo, logrando que los entes privados, los mayores entes privados, obtengan una impunidad. Respecto al segundo concepto que me tocó analizar, es respecto a los atributos de la propiedad del autor Richard Posner. El autor señala de que para establecer la propiedad en un sistema económico debe cumplir con ciertas características, y estas son las universalidad. Esto quiere decir de que todo recurso, ya sea natural o bien, un bien corporal o incorporal, debe ser poseedor por alguna persona. En segundo lugar, tenemos la exclusividad, que nos da una garantía judicial mediante la posibilidad de excluir a todas las demás personas del uso o consumo de nuestro bien. Y por último, tenemos la transferibilidad. Mediante la transferibilidad nos da a entender de que este derecho de propiedad es transferible y alienable mediante la voluntariedad de las partes. Para este autor, la propiedad en sí es de suma importancia en una sociedad, ya que regula principalmente la relación entre los propietarios, y a través de esto se logra una estabilidad en la nación. Si bien todas estas características son de bastante importancia al momento de establecer un sistema económico, creo la que predomina totalmente por sobre las demás es la transferibilidad, ya que mediante ella se produce la circulación libremente de los bienes en el sistema económico. Por último, respecto a mis conclusiones sobre cambiar o mantener el régimen constitucional vigente, soy partidaria de que necesitamos cambiar nuestro régimen constitucional. Si bien analicé estos dos conceptos y me di cuenta de que la propiedad, mediante sus atributos, es de suma importancia en un sistema económico, ya que nos da una estabilidad dentro de la economía. Pero en nuestra Constitución específicamente siento de que esta está por sobre otros derechos que son de suma importancia, como son los derechos sociales, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud. Siento que si bien está bien protegerla, pero debería estar en un mismo plano junto con estos derechos sociales, ya que muchas veces se recurre a la propiedad para cautelar derechos sociales que se han visto transgredidos. Respecto al segundo concepto, al primer concepto, el teorema de Coase, siento de que este sería bastante importante al momento de proceder con nuestra redacción de la nueva Carta Fundamental, ya que mediante este se podría tener una mayor consideración sobre los efectos costo-beneficio, no solo monetarios, sino ante las conductas que tiene la sociedad mediante la dictación de las leyes, ya que se han dictado una serie de normas con determinadas conductas, pero que la sociedad no logra seguir. Y mediante el teorema de Coase también nos daría diversas herramientas a las personas en general al momento en que se vean en conflicto, ya que podrían optar mediante estos derechos iniciales a un procedimiento judicial o a métodos voluntarios de conflicto. Y bueno, profesora, esta fue mi presentación, fue un poquito cortita, pero logró abarcar todo. Muy buena presentación, muy clarita. Fue corta, pero está bien concisa. Y igual yo le tengo que hacer unas preguntas, así que estamos bien. Ya. Entonces entiendo que lo que usted trabajó fue el teorema de Coase, atributos de la personalidad, ¿cierto? Sí, profe. Perdón, de la propiedad. Me puse civilista. Y con respecto a estas ideas, el teorema de Coase, atributos de la propiedad, ¿cómo usted lo aplicaría en una nueva constitución o cómo cree que podría o sería beneficioso, sobre todo con esta idea que usted me dice de que, claro, nosotros le damos una importancia súper relevante a la propiedad, que la tiene, pero bueno, ¿qué pasa con los derechos sociales? ¿Podemos igualarlo o que estén por sobre? Me gustaría saber su opinión. Bueno, a lo largo de toda esta investigación que realicé para el análisis de estos conceptos, me di cuenta de que la propiedad ha sido bastante importante. Me di cuenta de la existencia de un índice de nivel de propiedad a lo largo del mundo. Y de todo eso me he dado cuenta de que tiene que haber un derecho de propiedad regulado en el sistema.
Pero me he dado cuenta de que países como Finlandia, por ejemplo, ellos regulan la propiedad, pero regula que ésta sea un derecho para todos. No como acá, por ejemplo, de que a los de clase media inclusive les cuesta acceder, por ejemplo, a su derecho a vivienda, a diferencia de la clase social más alta o de los empresarios. Me di cuenta de que tiene que haber una actualización de este derecho principalmente por la corrupción que se ha visto en el último tiempo. Me he dado cuenta de que en países como Finlandia, Suiza, la corrupción está regulada de tal manera que si bien le dice a los entes privados, ya vengan con nuestros recursos, hagan sus actividades, pero tienen que llevar ciertas normas de sus conteos económicos. Y allí me di cuenta de que es el Estado quien lleva esta fiscalización, cosa de que acá en nuestro país no sucede. Entonces, si bien estoy de acuerdo a que se cambie todo, pero respecto al derecho de propiedad debería actualizarse y ponerse en un mismo nivel que nuestros derechos sociales. Darle, y que es algo que quizá, si bien nuestra Constitución lo contempla, que es la función social de la propiedad, más allá de solamente mencionarlo, que sea una real función social de la propiedad, sobre todo cuando lo analizamos comparándolo con otras constituciones, incluidas las latinoamericanas, ¿no? Porque nosotros somos como en un sistema como ultranza, donde hemos como desarmado un poquito al Estado, al parecer. Sí, de hecho me he impresionado porque he visto de que canales internacionales catalogan a Chile que tiene su propiedad demasiado excelente a nivel latinoamericano, pero uno como ciudadana ve que no es así, porque al leer la Constitución nos remite a leyes, siendo de que esta debería estar regulada de forma detallada en nuestra Carta Fundamental. Por eso siento de que al incluir este teorema, los constituyentes, los futuros constituyentes deberían analizar más que nada el coste-beneficio monetario, la conducta de nosotros, cómo nosotros vamos a reaccionar a estas leyes. Como aplicar análisis económico del derecho para prever, o sea, establecer el marco regulatorio claro. Sí. Muy bien, Tiare, muy bien. Felicitaciones. Mira. Y no sé, ¿ustedes saben el orden? ¿Quién viene ahora? Buenas, profe, yo vengo ahora. ¿Usted? Ya. Sí, Luciano, al tiro. Adelante, Luciano. Yo por mientras preparo su rúbrica. Ya, profe. ¿De casualidad se ve ahí o no? Se ve blanco. Blanco, no se ve nada, simplemente nada. A ver, sale que está compartiendo ya. Nada, ahora me veo yo. ¿Y ahora? Sale. Blanco se ve, no sé qué será. ¿Y ahora? Blanco. Creo que he compartido de nuevo, que no sé por qué me aparece. ¿Qué será? ¿Y usted lo tiene abierto en su escritorio? Sí, lo tengo abierto, o sea, lo había dejado abierto. A ver, no sé cómo se ve ahí. Blanco, qué raro. Me sale que está, no dice que desde la ventana del uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva. Espérame, profe, ya sé. Creo que debe ser el otro. No se preocupe porque yo todavía estoy trabajando en la rúbrica. Ya. ¿Y ahora se ve ahí? Ahora sí. Ya, genial. Bueno, porque usted me dice cuándo empieza, ¿no? Tiene 2 segundos para dejar en blanco la rúbrica. Espérese. Ahora sí. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras y Sebastián. Bueno, mi trabajo yo lo denominé Análisis Económico del Derecho y el Proceso Constituyente en Chile. Quiero partir diciendo de que primero voy a entregar como una introducción de los dos conceptos que lo cual voy a exponer, y luego voy a entrar ya netamente en la conclusión. Ya. El primer concepto vamos a hablar con respecto a las externalidades. Bueno, ¿qué podemos entender nosotros como externalidades? Estas se pueden entender como efectos, tanto negativos o positivos, que genera la producción o el consumo de un bien o servicio sobre terceros que no participan ni en su producción ni en su venta, y cuando además esos efectos no se reflejan en el mercado. Estos hay que entenderlo que son costos-beneficios, no contractuales. Por ejemplo, en el caso de una externalidad negativa, se puede poner el típico caso de que una empresa contamina su entorno por su producción, provocando un costo social, ya que la sociedad es la que sufre las consecuencias de dicha producción. Y también hay que entenderlo que también puede ser positiva,
en el momento que, por ejemplo, una empresa contrata un guardia, esta empresa está en una localidad bien urbana, entonces digamos como los vecinos o los locatarios de este lugar se van a ver beneficiados por este guardia en caso de vigilancia, etc. Teniendo entendido qué es lo que nosotros nos vamos a entender por externalidad, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto respecto al proceso constituyente? Hay que marcar que el actual proceso sucedió después del 18 de octubre, del inicio de una de las grandes movilizaciones que hemos tenido en el año 2019, que se podía entender como una acumulación de externalidades negativas. ¿A qué me refiero con esto? En este caso quise resaltar tanto el caso, por ejemplo, farmacias, que fue las colusiones que hicieron las farmacias para fijar los precios, etcétera, que esto generando un efecto negativo en la cual los consumidores estarían pagando. Uno de los últimos casos, o bueno, ya ha pasado bastante, sería el caso también Cascada, que tenemos ahí al señor Julio Ponce Lerou. Él, siendo el controlador de la empresa Sokimich, vendió acciones de esta empresa a precios inferiores del mercado y en condiciones bursátiles que imponían barreras de acceso a otros inversionistas. Esto al mismo tiempo, Julio Ponce y sus colaboradores, que eran controladores de la empresa que compraban estas acciones, las vendía en precio de mercado, produciendo ganancias en perjuicio de los accionistas minoritarios. Hay que entender que esto lo sucedido afectó bastante porque una de las empresas que estaba, o sea, uno de tanto de los accionistas que vemos dentro de este caso, estaba la AFP. Entonces se vio muy perjudicado en el tema de esta forma, este modo operandi que tuvo don Julio Ponce Lerou con sus colaboradores, que en realidad al final podemos entender de que este efecto negativo perjudicó directamente, ya hubo un coste social, o sea, en las pensiones que ya muy malas perjudican ahora a todos los chilenos. Si bien es cierto, el estallido social ha generado igual efectos negativos que se traducen en cierres de algunos locales pequeños, comerciales en este caso, y también hasta despidos injustificados de algunas empresas. Además que hay que entender de todos los desórdenes y destrucción de la vía pública que en realidad son solventados por el gasto a través de los impuestos que cada ciudadano pagamos. Pero debido a esto también tiene un efecto bastante, digamos, relevante, que es debido a una falta también de política y una administración endeble por parte del actual gobierno, la cual las movilizaciones, después luego de tantos meses también, lograron abrir este camino para una construcción de una nueva constitución. Ahora, el cambio de una constitución podría significar efectos positivos en nuestro sistema jurídico y también social. Aquí me quiero centrar netamente en lo que es, al menos la investigación que hice respecto a externalidades ambientales. Esto para referirse a efectos que son generados, por la producción de empresas dentro de algún determinado medio ambiente. Este tipo de externalidad dentro del debate público, en especial en la creación de una nueva constitución, es relevante para tomar acción respecto a la contaminación y el cambio climático. En una cita textual de Gonzalo de la Cámara, que fue uno de los investigadores, en este caso por parte de España, dentro de un texto que se llama Guía para Decisores, Análisis Económico de Externalidades Ambientales, indica él que estas decisiones son bastante complejas en cuanto a cómo cuantificarlas en realidad, porque estamos hablando ya de datos bastante duros, digamos, por ejemplo, análisis científico, etcétera. Entonces, pero no quita esto la importancia de que estas deben estar incorporadas dentro de un marco de análisis coste-beneficio de las decisiones tanto públicas y privadas en la sociedad. Entonces, teniendo esta postura de que en realidad el cambio de una constitución podríamos ya entablar, digamos, distintos puntos de externalidades, tanto, digamos, sociales, etcétera, pero lo más fundamental, a menos en la intención que tuve con este trabajo, fue darle una preponderancia a las actividades ambientales, que podemos ver que, por ejemplo, tanto en nuestra zona de región con respecto al uso del agua, el tema de la minería, o también el impacto ambiental que se genera, es bastante grande. Entonces, dentro de esto, en el marco de una nueva constitución, sería bastante relevante que estuviese. Ahora, pasando al otro concepto, que es el óptimo de Pareto. Primero, tenemos que hablar de su autor, Wilfredo Pareto, sociólogo, filósofo y economista del siglo XIX. Este autor, en base a su planteamiento, busca establecer que cuando una persona mejora sin empeorar la situación de otra, una persona mejora sin empeorar la situación de otra, disculpe. Así, una situación se va a entender óptima cuando, dado los recursos existentes, no es posible que alguien mejore salvo que a otro empeore.
podemos establecer un ejemplo bastante simple de que podemos tener dos sujetos en la cual tenemos 10 manzanas. Primero podemos establecer el primer caso de que de estas 10 manzanas se repartan a una y 0 hacia la otra persona, o en otro caso que podemos repartir 5 y 5. En ambas se va a entender que va a ser óptimo en base a la postura de Pareto, en el sentido de que la repartición primero va a estar hecha y que para mejorar la situación de uno, por ejemplo, tanto al que le tocó 0, vamos a tener que empeorar a la del otro, que en realidad tuvo 10. Este concepto o esta idea de óptimo de Pareto, aplicándolo al actual proceso constituyente, primero hay que entender que ahí no habría un óptimo, en el sentido de que nuestra actual Carta Fundamental presenta una clara tendencia económica. ¿A qué me quiero referir con esto? Que dentro de nuestra Constitución existen principios de carácter económico, como la excesiva protección de la propiedad privada, como bien lo comentaba mi compañera, y además consagra un Estado subsidiario que solo tendrá un rol preponderante en los casos que los privados no puedan o no quieran hacer cargo de determinados servicios, como por ejemplo la salud pública y privada, como también la educación, entre otros. Hay que entender que esto, en una nueva Constitución, estaría afectando a un grupo determinado, este gran cambio, ya que estos actualmente, gran parte, o sea, en realidad, una minoría en realidad, que son la clase empresarial y algunos políticos, etcétera, se ven beneficiados con esta actual constitución. Entonces estaríamos en supuesto que una nueva constitución vendría a mejorar un grupo de ciudadanos, mientras se empeora la situación de un grupo minoritario. Hay que entender que si bien habrá una participación pública en su creación donde todas y todos tendrán la oportunidad de ser representados y podrán aportar, conocimientos según su área, este escenario sería justo en la medida en que la participación va a ser universal, o sea, van a poder participar tanto las personas que tengan los requisitos mínimos, que tengan edad aparte y que sean ciudadanos. Pero esto ya no importa, ya que el óptimo de Pareto no sigue criterio de justicia, solo se enfoca en una distribución eficiente. Pasando ya a la conclusión, respecto tanto a las externalidades como el óptimo de Pareto, primero enfocando en las externalidades, es que el cambio de constitución va a entregar muchas, digamos, a menos esto es lo que yo aspiro, o lo que yo creo que va a entregar bastantes externalidades positivas, en el sentido de que primero estamos en un proceso constituyente, es una participación pública, etcétera. Entonces, dentro del debate se van a discutir tantas cosas, entre ellos, ojalá, el tema de las externalidades ambientales, respecto a una salud de calidad, o también el tema del cuidado del medio ambiente, mucha mayor concientización respecto a eso, porque los efectos hasta ahora no podemos, digamos, no podemos ser oídos sordos de que el cambio climático es y se está pasando hoy en día. También, viendo en un aspecto del óptimo de Pareto, acá quise hacer una analogía. Me puse en 3 supuestos: el actual régimen constitucional, el cambio y una nueva constitución. Para mí, el actual régimen y en la nueva constitución existiría un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque en el actual régimen se reparten los recursos, se organiza todo, etcétera, está bien. Entonces, pero en la situación de una nueva constitución también estaríamos frente a digamos, como un óptimo de Pareto, en el sentido de que va a existir incluso mayor legitimación, ya que estamos dentro de un proceso constituyente, vamos a poder participar, vamos a poder nosotros estar dentro de la creación de esta nueva constitución, por ende va a existir un grado mucho mayor que la constitución anterior, ya que fue promulgada dentro de un periodo de dictadura. Pero, ¿cuándo no se va a entender como un óptimo de Pareto? En el cambio. O sea, en el supuesto, mirando solamente en el cambio, no existirá un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Por lo que he dicho anteriormente, de que tanto, si bien es cierto, nuestra constitución actualmente es sumamente económica, tiene una tendencia bastante marcada de cómo organizar el Estado, etcétera, esta constitución sigue beneficiando a un grupo. Entonces, si nosotros hacemos este cambio o hacemos este proceso constituyente, nos vamos a ver en la situación de que vamos a mejorar gran parte de aquellos que quieren una constitución, pero vamos a empeorar la situación de los que se ven beneficiados actualmente de la constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Muy buena exposición, muy claro. Me doy cuenta también que manejo bien los términos. Pero igual, como con todos y todas, le voy a preguntar que me diga precisamente entonces cuáles son sus conclusiones con respecto a externalidades y al óptimo de Pareto. Yo sé que en externalidades lo está trabajando más bien desde externalidades ambientales, pero si quiere usted me dice cómo se le ocurre o piensa que se podría plantear una nueva constitución.
Por ejemplo, en el caso de las externalidades, yo encuentro que lo que podemos plantearlo es como, ya, si bien dicho, podríamos mirarlo de un aspecto ya medioambiental, cuidado del medio ambiente, también podemos también verlo tanto de los, digamos, como lo que podemos plantear la garantía de los derechos, digamos, fundamentales o básicos sociales en realidad, como por ejemplo, no sé, ahora con respecto a los escaños, respecto a los escaños Reservado. los escaños reservados, muchas gracias, profesora, podemos ver que pueden respetarse ya también a un nivel cultural. Podemos ver en ciertas partes externalidades tanto positivas en estos cambios de que una nueva constitución yo encuentro que lo va a entregar. Y solamente por una, digamos, como aplicar la idea de que va a ser una protección pública y en caso de que no se llegase a gustar o no llegase, digamos, a buenos términos todo este proceso constituyente, se mantiene el anterior. Entonces no veo mucho dónde podemos entender una externalidad negativa si en realidad tanto las personas que incluso les beneficia nuestra actual Carta Fundamental van a tener participación y pueden incluso mantener su postura o agregarla, o por último llegar a un acuerdo, así como podemos tener esto, pero también podemos modificar esto. Ahora, en el óptimo Pareto, bueno, a mí, lo personal, este concepto me costó un poco aplicarlo porque era muy objetivo, o sea, la repartición, y en realidad esto no sigue criterios tanto, digamos, de justicia, etc. Entonces, la analogía que hice yo que en tanto mantener un actual régimen sigue siendo un óptimo de Pareto porque los recursos se reparten, la organización está. En el caso hipotético de una nueva constitución, o sea que ya está firmada, está lista, también existiría un óptimo de Pareto, incluso yo le recalco que existiría una mayor legitimación incluso, ya que sería una constitución en base a la democracia o un periodo democrático, no como el anterior en base a dictadura, pero el hecho solamente de cambiar, veríamos que no existiría un óptimo de Pareto en el sentido de que estaríamos perjudicando a aquellos que les beneficia versus a una gran mayoría que seríamos todos nosotros los ciudadanos que nos conviene, o sea, o que nos gusta la idea de cambiar la constitución. Pero yo creo que tanto en una situación u otra, para mí netamente prefiero 1000 veces un cambio de una nueva constitución, porque el óptimo se va a ver, a mi parecer, con mayor legitimación y aparte el debate público va a estar, va a haber una participación, vamos a ver cómo todos queremos digamos, cómo se reorganicen la repartición de recursos y también la garantía de los derechos fundamentales. Muy bien, Luciano. Gracias. Excelente. Ahora me imagino que viene Ángela o Karina. No sé si ha solucionado su problema del micrófono. No lo solucioné. ¿Profe se escucha de acá? ¿Quiere exponer? Sí, la escucho, perfecto. No, si viene Ángela. Si era para ver si se ya. probaba, que tengo 2 Teams abiertos. Entonces quería saber si me dejaba estar con el micrófono prendido. Pero ahora ya sé que se puede. La escucho perfecto. Ya, profe, gracias. Entonces ahora seguimos con Ángela. Sí, profe, acá estoy. ¿Me veo? No sé si... Sí, se ve. De la actualización. La veo lentes ahí. Para que vea que la veo. Voy a compartir entonces. Ya. Ya veo yo, no se ve el video. ¿Ahí está? Sí, porque compartí el escritorio. Debería salir el video acá. Sí, me da la impresión que se debiera ver. ¿Se ve el video, profe? Sí se ve. Espéreme, que se me pegó un poco el computador, así que espéreme. No se preocupe, tranquila. No ha empezado a correr el tiempo todavía. ¿Profe? Sí. Ahí se escucha. Sí, lo que pasa es que justo pasó un auto con un pascuero, así que estaba tratando de que pasara para que se escuchara. No se preocupe. Ya, ahora sí. Ok. Buenas tardes, profesora, compañeras y mis compañeros.
El título de mi trabajo lo puse como el análisis económico del derecho y el proceso constituyente. Analizando la situación de Chile, en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, perdón, Chile vive una de sus crisis sociales más históricas que han pasado en las últimas décadas. Se llama a masivas manifestaciones y marchas, porque la gente se da cuenta de que los problemas que pensábamos que se radicaban en ciertos sectores de la población nos afectan de manera transversal. Mucho se quiso tratar de cambiar o tratar de mantener tranquila a la gente, pero la gente no dio tregua hasta cuando ya se llamó a plebiscito nacional, el cual estaba presupuestado para el abril de este año, pero por el tema de la pandemia se traslada al 25 de octubre de este año. Es importante destacar que esta es la mayor votación histórica de Chile, porque estos son los últimos datos que ha dado el CERVEL, que el apruebo ganó con un 78,28%, la participación en Chile llegó al 50,95%, sin contar el voto en el extranjero, y la Convención Constitucional gana con un 79%. Y es ese día en el que comienza nuestro proceso a nuestra nueva Constitución. Respecto a nuestra actual Constitución, no podemos dejar de decir que no tiene un seco económico, por lo cual los conceptos que me tocó analizar fue eficiencia y compensación de los perdedores. La eficiencia es uno de los conceptos más utilizados en el análisis económico del derecho y tiene varios conceptos, por decirlo, o varios autores que lo han tratado de definir. Uno de ellos es Pareto, Kaldor-Hicks y también Coleman, y después viene Posner también. Podemos hablar, uno de los conceptos es relación entre los beneficios totales de una situación y los costes totales de la misma. Pareto, por su parte, dice que una situación se ajusta a la eficiencia paretiana si no hay ningún cambio posible que pueda mejorar a alguien sin empeorar a otros al mismo tiempo. Algo importante que tenemos que destacar, la eficiencia no toma criterios de justicia, ni de equidad, ni características interpersonales. Luego, el otro concepto es la compensación de los perdedores, que nace a raíz de que Kaldor y Hicks, economistas, quieren tratar de arreglar o darle otra forma a la eficiencia paretiana por sus desventajas. Entonces ellos hablan de una compensación de los perdedores. Dice que un estado de cosas P es eficiente en otro estado de cosas Q, si luego de moverse de Q a P es posible que los ganadores compensen a los perdedores. Llevando estos dos conceptos a nuestra actual Constitución, podemos preguntarnos, ¿qué debemos cambiar o mantener en este nuevo orden constitucional? Respecto a la eficiencia, hay algunas cosas que me gustaría precisar. Como dije, la eficiencia no considera criterios de justicia ni equidad, ni toma en consideración características interpersonales. Chile, caracterizado como el tigre de Latinoamérica, podría decirse que es totalmente eficiente. En los últimos 30 años ha demostrado una eficiencia altísima en comparación a otros países latinoamericanos. Chile es el tigre de Latinoamérica porque tiene la distribución de la riqueza, tiene un PIB súper alto y todo eso. Podemos decir que Chile ha sido eficiente en los últimos 30 años. ¿Ha sido justo? No. Tampoco ha sido equitativo, porque eso es lo de que entra el problema de la eficiencia, porque Chile hay una distribución de los recursos, hay una distribución del ingreso, el PIB, pero no es justa, porque la eficiencia no se basa en eso, simplemente mientras los recursos se distribuyen de la mejor manera en la cual sean lo más eficiente posible y que generen ventajas comparativas, significa que estamos bien. Entonces, pero tampoco puedo obviar que la eficiencia es sumamente útil para implementar leyes y políticas públicas para ver cómo se van a comportar estas en la sociedad. Decir si la eficiencia debería mantenerse o no en nuestra orden constitucional, yo creo que sí, pero creo que deberíamos avanzar hacia una eficiencia social que han empezado a hablar algunos autores, o también tendríamos que llegar a preguntarnos si queremos ser más eficientes o queremos ser más justos y equitativos. Porque tendríamos que preguntarnos que el neoliberalismo ha llevado a Chile a un sistema injusto y de desigualdad sumamente alto, porque la eficiencia es sumamente defendida por los liberales, porque plantea que el ser humano, mientras busque individualmente busque su mayor provecho, será lo más eficiente posible. Y también, debido a esto, también nace la compensación de los perdedores,
que sería preguntarnos si en los últimos 30 años en nuestro sistema existe una real compensación. Yo encuentro que no, y tampoco ni siquiera siento que han pasado por la cabeza de los legisladores si hay una compensación. Los autores dicen que la realidad, la eficiencia paretiana, no sirve de mucho o no se da totalmente, porque siempre van a existir quienes ganen y quienes pierdan, ya sea por un cambio social, por la implementación de una política pública o de la creación de una nueva ley. La Convención de los Perdedores viene a dar este criterio y decir, ok, si hay gente que gana, ellos deben compensar a los perdedores. Pero el problema que nace de este concepto es que la compensación es meramente hipotética, basta que sea posible, porque si se llegara a pagar la compensación estaríamos en un estado superior al de Pareto. Entonces, ahí también se genera otro problema. Es por eso también que después de este concepto, que también se le llama eficiencia de Kaldor y Hicks, nace la maximización de la riqueza de Posner. Al momento de que nuestros constituyentes vayan a sentarse a pensar en nuestro orden constitucional, yo pienso que tienen que tener en cuenta estos dos conceptos. Ya sea la eficiencia y la Convención de los Perdedores. La Convención de los Perdedores yo la veo mucho cuando van a tener que equilibrar, dar derechos, pero vamos a tener que ver quiénes pierden también con esos derechos. Tal vez de la propiedad, cuando se quiere instalar una minera, vamos a ver cómo vamos a tener que compensar esta gente, si es que realmente se puede compensar, porque si no, entonces vamos a tener que pensar o equilibrar, ok, entonces el medio ambiente o la economía. Yo creo que esas son las interrogantes que van a tener, que se les van a plantear. Y encuentro que es ahí donde estos dos conceptos y también el análisis económico del derecho en general es de suma importancia en este nuevo proceso constituyente. Y eso sería mi presentación. Felicitaciones, Ángela. Muy, muy buena presentación, muy clara. En tu posición se nota que conoce los términos que me está hablando. Y como le he preguntado a todos sus compañeras y compañeros, me gustaría que me dijera, a pesar que lo dijo en algún grado, de qué manera usted puede o ve que se podrían aplicar el concepto de la eficiencia, ya sea en su vertiente de eficiencia social o en esta evolución del término de la eficiencia, en una nueva constitución, y esta compensación de los perdedores, por ejemplo, cómo lo podrían tener en atención los constituyentes, las y los constituyentes al momento de trabajar en una nueva constitución para Chile. Yo encuentro que el tema de la eficiencia se va a tener que ver cuando hagan o veamos reasignación de recursos. Porque sí, porque la eficiencia nos dice, mientras todos los recursos se asignen de una manera lo mejor posible, significa que vamos a generar ventajas comparativas y vamos a ser eficientes. Pero ahí van a tener que empezar ellos a cuestionarse con criterios, sí, vamos a ser eficientes, pero esa eficiencia nos va a llevar a una equidad o una igualdad. Por ejemplo, en el tema de... Bueno, va a sonar un poco raro, pero cuando se hace el presupuesto nacional, se distribuyen todos los recursos, pero es de manera eficiente, pero es de manera equitativa, es de manera igualitaria, porque al final tenemos la salud que tiene 1.5 o 2%, entonces sí, podemos decir somos un país eficiente, los números lo acreditan, pero no somos un país equitativo. Entonces, si seguimos con esta eficiencia, lo único que vamos a seguir teniendo es la desigualdad, porque el neoliberalismo lo único que genera es repartan todo, como sea como sea, pero mientras se reparte lo mejor posible, va a ser. Entonces, no, yo creo que los constituyentes van a decir, sí, tenemos que ser eficientes porque la eficiencia no ha servido, pero no puede ser el criterio último que tenemos que tomar en cuenta, porque también como lo veíamos en clase, no se puede nunca considerar como un criterio de justicia. Puede ser uno de los tantos, pero no es un criterio de justicia en ningún momento. Entonces, yo siento que al momento de... Yo creo que ahí tal vez rescatando un poco lo que decía Tiare, el tema de la propiedad nos va a generar muchos problemas. Necesitamos ser eficientes, sí, vamos a entregar la propiedad también, pero ¿a qué costo? Vamos a distribuir y vamos tal vez a destruir nuestro medio ambiente, vamos a destruir la salud de las personas, tal vez instalando ciertas empresas, entonces ahí sí, somos eficientes, pero no vamos a ser justos ahí. Entonces yo siento que ahí es donde los constituyentes van a decir, no, vamos a ser eficientes de tal grado, pero también vamos a tener que tomar en cuenta por sobre la eficiencia, tal vez la justicia y la equidad. Y también las características interpersonales, porque no es lo mismo que Iquique, que Santiago, que Valparaíso, tomar las características de la población. Distintas regiones.
que desarrollen ahí es sumamente importante. Y también uniéndolo con la compensación de los perdedores, ok, vamos a dar un derecho de propiedad o derecho de explotación tal vez de algún recurso, pero ¿cómo vamos a compensar la ocupación de ese terreno? El problema de como contaminación acústica, contaminación ambiental que le va a ocurrir eventualmente a ese pueblo, a esa ciudad. Y también tenemos que tal vez va también a pensar la eficiencia, porque decir, hoy, pero vamos a tener índices de dinero altísimo, pero tal vez vamos a tener la mitad de la población contaminada, entonces ahí también tendrían que entrar y decir, no, la compensación no va a ser de tal manera, de tan grado, de que compense realmente el daño. Entonces yo siento que también van a tener que entrar los constituyentes a pensar en el tema vamos a tener que equilibrar, no podemos tener todo, entonces vamos a tener que ver una de otra manera la gente o la propiedad privada, la economía. Y yo siento que también la compensación tiene que ahora, una de las grandes compensaciones de los perdedores podría dar el reconocimiento de los pueblos originarios. Siento que esa es una de las compensaciones que no se puede cuantificar en dinero, sino siento que es una compensación que se merecen y que lo necesitan, y que creo que nunca ha pasado en los últimos 30 años, que uno de los grandes perdedores de nuestra constitución actual es la población chilena y también los pueblos originarios. En cuanto a reconocerlo como plurinacionales, ¿no? Y bueno, y lo lamentable que no se reconocieran a los afrodescendientes. Exactamente. Muy bien, y creo que lo dijiste, si bien no lo dijiste en esta respuesta en particular, la compensación a los perdedores también es muy importante, porque si nosotros no compensamos a los perdedores, entonces suceden estas situaciones de que se explotan. Entonces, por muy eficiente que seamos, si nosotros no compensamos a quien constantemente está, o que por lo menos siente que está constantemente como perdedor, se produce un quiebre de sistema, que es lo que eventualmente no se quiere, ¿no? Y es lo que nos pasó al final, porque, bueno, en la investigación siempre salían hay una frase que no me acuerdo quién lo dijo, puede ser una sociedad sumamente eficiente, pero llegar a ser la sociedad más injusta que exista. Y siento que eso creo que nos representa mucho, y el quiebre constitucional, el quiebre social en el que nos damos cuenta de que es sumamente injusta y desigual y poca equitativa también lo puse en mi trabajo, de que tenemos que dejar de pensar que el neoliberalismo salvó a Chile. Creo que tenemos que sacar ese pensamiento de la cabeza y decir, sí, tal vez lo salvó, pero en 5 años teníamos que haber regresado a nuestro sistema, teníamos que haber mejorado esto, no 30 años. Yo siento que ya el neoliberalismo ya escarbó lo suficiente y ha dejado heridas bastante grandes en nuestra población y nuestra constitución, claramente. Muy bien, Ángela, bueno, coincido, independiente de que coincida no, pero encuentro que está muy bien expuesta y se nota que maneja los términos. Y a nosotros creo que nos decían los jaguares de Latinoamérica, creo que era la palabra que se ocupaba. Y en España también se nos admira mucho, pero desconocían mucho de las desigualdades. Entonces, por eso es que se admira tanto desde lejos. Así que felicitaciones. Y ahora sí creo que ya le tocaría a Karina, así que puede. ¿Sí me ven? Ah, la veo y la escucho, qué bien. Ya, es que hice esto, voy a presentar desde el computador porque del celular no podía, porque no se veían los efectos. Y la cámara y el audio están del celular. Se ve bien, clarito, y se escucha bien. Y por mientras preparo su rúbrica. Clarito. Se quedó pegado al computador. No se preocupen, porque yo todavía estoy trabajando con su rúbrica. Si es que el computador sigue colgado, también otra posibilidad que tiene es mandárselo a un compañero o compañera y que ellos lo muestren. Ahí se ve. Es que... Ay, sí, creo que sí resultó. Pareciera que sí. Yo lo estoy proyectando, pero no se ve proyectado. Yo lo veo, pero ahora se puso negro. Así se ve. Ahí está. Sí, es que le había puesto modo presentación. Ya. Entonces, ya, listo. Ahora sí va a comenzar. Ya.
Buenas tardes a todos los presentes. Decidí colocarle a mi investigación el fin último de la economía es la sociedad, y ahora vamos a analizar por qué. Ay, no se cambian. Ahí está, disculpen. Ya, el primer término que analizaré es la teoría económica según Adam Smith. Primero que tenemos que distinguir dos etapas, por así decirlo. En una primera instancia, él determinaba que el egoísmo en realidad no era algo determinante en la economía, para luego evolucionar y en una segunda establecer totalmente lo opuesto, que de hecho el egoísmo es lo que mueve la economía, porque somos seres racionales y egoístas y que buscamos conseguir nuestros propios fines, pero que de una manera inconsciente y no prevista buscamos obtener el mayor beneficio social. Smith indicaba que siempre el hombre iba a tratar a alcanzar el máximo de riqueza o el máximo de bienestar social, siempre y cuando se encontrara en libertad. También él señalaba que el egoísmo y la economía en sí era guiado por una mano invisible que se supone que regulaba al mercado. Entonces, él determina que toda la estructura del mercado descansa al fin y al cabo en un juego competitivo del egoísmo individual. Para entender la relación de la aplicación de la teoría económica con el proceso constituyente y además la redacción de una nueva constitución, nos ponemos en el contexto del estallido social, de los cuales mis compañeros ya han hablado, que se produce una serie de revueltas sociales donde uno de los principales motivos de lucha era crear una nueva constitución, porque esta constitución no nos representaba, se hizo en un gobierno de facto. La presión social ocasionada por el estallido social generó que se llevara a cabo un plebiscito nacional donde finalmente gana el apruebo. Bajo el supuesto de la teoría económica y analizado desde el prisma de este estallido social, primero tenemos que distinguir diferentes supuestos. En primer lugar, sí, es cierto, todos los individuos optamos de forma egoísta porque nadie nos impulsó, por así decirlo, a que lucháramos por nuestros propios intereses, porque todos los intereses eran diversos, por ejemplo, el movimiento No Más AFP o el movimiento No Más TAC, etc. Pero los individuos pertenecen a una sociedad, aunque son considerados en su individualidad, y donde cada individuo pensó en sí mismo, en teoría sí estaban buscando el mayor beneficio social. Y en este caso, el mayor beneficio social sería el plebiscito en sí mismo, lo que permitiría crear una nueva constitución. Lo que no coincidimos respecto a la teoría de Adam Smith es que no se puede plantear en su totalidad el hecho de que él determine que sí o sí fue un resultado no previsto ni querido y que se produce de todas formas. Porque en este caso, que era buscar una nueva constitución, es el resultado querido y obtenido precisamente ese. Además que tampoco se puede agotar el punto de que una nueva constitución deje de lado principios rectores como por los que nombraba Ángela recién respecto a la equidad y a la eficiencia, y a la eficiencia, sabiendo que la eficiencia es un tema complejo. El segundo tema es la importancia económica de la propiedad, y esto será analizado en virtud de lo que postula Richard Posner. En primer lugar, muchos autores determinan que el derecho de propiedad es el derecho. Porque dicen que es el derecho, es porque se le otorga una amplia protección en diferentes cuerpos legales, no tan solo en nuestra Constitución o Código Civil, sino que son varios ordenamientos jurídicos los que emplean esta figura de una supraprotección, por así decirlo. Además que no se agota solamente la propiedad física, sino que también está la propiedad de carácter inmaterial, como las creaciones o producciones del intelecto, que lo pueden ver en nuestros TikToks. La propiedad también importa ejercer relaciones comerciales, ya que las personas se relacionan a través de las propiedades y generan relaciones comerciales, lo que en teoría mueve la economía. Para explicar su contexto y su relación con la reforma constitucional o este proceso constituyente, decidí utilizar un ejemplo de Posner porque era lo más preciso que permitía relacionarlo. Posner plantea una pregunta y él dice: ¿qué sucedería si se aboliera la propiedad y los derechos de propiedad por completo? La forma en la que él analiza esto es determinar que existe un agricultor. El agricultor siembra manzanas. Si se aboliera el derecho de propiedad y por consiguiente la propiedad en sí misma, determinaría que todas las personas tendrían acceso a esto y que primaría la ley del más fuerte, porque en este caso el agricultor no tendría los medios ni los recursos legales como para
cuidar su propiedad, por así decirlo, y excluir de su uso al resto de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede entonces? Retrocedemos en el avance en cuanto al aspecto social, y además que si no hay propiedad, tampoco hay un incentivo para que la gente invierta en determinadas cosas. Por ejemplo, costos de inversión, tiempo, insumos, trabajo, etcétera, cualquier cosa que sea determinante para producir, por así decirlo. Si no hay una recompensa, tampoco hay un incentivo entonces para las personas que efectivamente lo realicen. Entonces, si la propiedad no existiera, no hay una forma de excluir a los demás habitantes de la sociedad de dicha propiedad, pero tampoco se podría disfrutar de los beneficios que ella produce, ya que al no poder protegerla, cualquier persona podría apropiarse de esos beneficios. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento lógico de una persona? No lo voy a hacer porque igual de todas formas la cosecha no la voy a disfrutar yo, sino que me la pueden quitar. ¿Cuál es la importancia económica en el proceso constituyente? Primero es que la propiedad ya sabemos que se encuentra fuertemente arraigada en el proceso constituyente. Es necesario establecer una nueva constitución donde se permitan consagrar ciertos bienes que requieren un nuevo tratamiento. Uno de estos bienes, por ejemplo, es el agua. Creo que es de conocimiento de todos los presentes de que el agua es una concesión española. ¿En qué se traduciría este cambio de bienes públicos a concesiones? Es que si el Estado regula este bien público como tal, establecería que primero se podrían regular de mejor forma las tarifas, pero eso no es todo, sino que además eso sería un fuerte incremento a las arcas fiscales, lo que a su vez permitiría mejorar otros ámbitos, como por ejemplo incrementar mayor cantidad de recursos a educación, vivienda, salud, etcétera, que son los motivos principales por cuales generaron la revuelta social. Lo que sucede hoy en día es que las concesiones se otorgan por un periodo excesivo de años. Por ejemplo, la carretera que nos une está otorgada por una concesión de 50 años. Conclusiones. Según Adam Smith, este planteamiento de la teoría económica fue algo sumamente relevante y de hecho sí tiene asidero en nuestros días. ¿Cuál es el problema que surge? Que su aplicación neta con todos los conceptos y los presupuestos que estas conlleva podría ser dificultosa en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que les señalé respecto al estallido social y que fuera un fin egoísta. Porque yo creo que de hecho el nombre le dice estallido social. Se trató de buscar el mayor beneficio social, al menos de la sociedad en su mayoría. Además que yo considero que no se puede basar toda la economía en el egoísmo porque no es cierto que todas las personas actúen de forma egoísta y racional. De hecho, muchas decisiones se toman de forma emocional y promoviendo el bienestar social. Y según las conclusiones respecto a la importancia económica de la propiedad de Richard Posner, primero es que es imposible concebir una sociedad en la que no exista propiedad y no se proteja como tal, porque en ese caso la economía dejaría de ser misma porque no habrían bienes sobre los cuales transar en el mercado. Además que los sistemas legislativos deben consagrar una debida protección a la propiedad, pero sin sobrepasar las esferas de la racionalidad. Y finalmente, una nueva constitución nos permitiría mejorar este derecho de propiedad del Estado. El Estado también puede interrumpir el ejercicio de la propiedad y es a través de una figura, por ejemplo, como lo es la expropiación, y eso a su vez también se podría relacionar con la compensación de los perdedores, ya que si el Estado expropia una propiedad, en este caso estamos hablando de un terreno, por así decirlo, debe pagar una compensación a quien era dueño de la propiedad. Ahí podemos ver un claro ejemplo de una compensación a los perdedores. Y para finalizar, quisiera quedarme con una frase que dice Josserand, que dice, no hay propiedad, sino que hay propiedades y que estas propiedades están orientadas a la sociedad. Gracias por su atención y esa fue mi presentación. Excelente presentación, Karina. Ya, lo mismo que le he preguntado a sus compañeras y compañeros, si bien lo entiendo de lo que usted puso, pero me gustaría que me lo verbalice. ¿Cómo usted aplica estos dos principios que usted ocupó? Que creo que fue la teoría económica de Adam Smith y la importancia económica de la propiedad, ¿no? Esos fueron los términos que parece que ocupó. Sí. ¿Cómo usted los ve que puede ser aplicado, podría aplicarse en un proceso constituyente o en una nueva constitución? Ya. Respecto de la teoría económica de Adam Smith, encuentro que es complejo su aplicación como tal, o sea, cabalmente abarcando todos los principios. Se resulta complejo por el hecho de que se entiende que las personas que viven en una sociedad se supone que actúan de forma social, interactúan entre ellos
y pensar que solamente las personas están motivadas desde el egoísmo, a mi punto parece excesivo y encuentro que no es una buena forma de racionalizar un proceso constituyente que de hecho surgió con motivo de que las personas se pudieron unir, o sea, se pudieron unir y pelear juntos por una misma causa. Entonces, encuentro que la teoría específicamente de Adam Smith es compleja de aplicar en su totalidad. Si bien hay presupuestos que sí se pueden aplicar, como el caso de obtener de forma imprevista y no querida el mayor beneficio social, sí puede suceder, pero se analizaría caso a caso. Y de la importancia económica de la propiedad hacia una nueva constitución. Por ejemplo, hay gente que cree que en este proceso lo que va a ocurrir es que van a expropiar a todo el mundo y que no se va a respetar la propiedad privada. No sé qué opinas sobre ello. Sí, en ese aspecto, primero la gente está exagerando. Se ha expropiado siempre. Desde que Chile es Chile se ha expropiado, si no preguntémosle al pueblo mapuche. La gente siempre va a exagerar ante la incertidumbre. Y en este caso, lamentablemente, estamos en un escenario completamente nuevo, donde la incertidumbre es lo único que existe. Ni siquiera sabemos cómo va a ser el proceso para determinar quiénes van a ser estos constituyentes que van a redactar esta nueva constitución. Yo creo que sí es cierto, la propiedad debe sí o sí tener una regulación y debe estar protegida por nuestra Constitución, pero tampoco es menos cierto que también hay que pensar en el bienestar social y el interés de la sociedad, y a veces va a haber que poner en una balanza cuál va a ser efectivamente el derecho que vamos a hacer primar, ¿es el bienestar social o es, por ejemplo, el dinero de una empresa privada? O sea, ¿qué vale más? Yo creo que son decisiones sumamente difíciles y que hay que empezar a discutirlo. Hay que discutirlo porque el proceso se viene. Muy bien, Karina, coincido también en sus conclusiones. Y también no olvidar que en el caso de la propiedad, nosotros si llegamos a tomar la opción de que tenga una protección de carácter social, un fin social, probablemente vamos a poder expropiar, pagando los montos que debamos pagar, a quienes no lo estén utilizando, porque recuerden que también ese es un problema que se da mucho, sobre todo con el agua acá en el norte de Chile. Así que, en general, a todos felicitaciones. Estoy muy impresionada del trabajo que hicieron. Se los digo, encuentro que ninguna se desempeñó mal. Todos se lo tomaron muy en serio y se los agradezco, comparándolo con otros trabajos que yo he podido ver en otros cursos, así que los felicito por ello. Los resultados de este trabajo yo creo que los voy a tener la próxima semana, a pesar de que la próxima semana es de receso. Así que eso, les doy las gracias porque de verdad me quedé muy contenta, aprendí mucho de sus exposiciones, me doy cuenta que estudiaron la materia, que no se lo tomaron solo como una mera evaluación y que tomaron la importancia que había que darle. Así que los felicito, así que ahora si quieren descansen, no sé lo que tengan. Así que con esto doy por terminada esta evaluación. Adiós, nos vemos. Chao, profe, cuídate. Profe, gracias. Chao.